Que Dios les bendiga. Es un verdadero placer poder estar con ustedes una vez más para compartir un poquito de las reflexiones acerca de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad pues vamos a tener una reflexión acerca de lo que es el muy fundamento del cristianismo. Entonces, para ir adelante, les invito para que me acompañen en una corta oración para invocar la presencia del Espíritu Santo, porque sin su ayuda ningún estudio puede ser fructífero y correcto. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, agradecemos porque eres tan lindo con nosotros. Y Señor, en esta hora queremos invocar la presencia de tu Espíritu. Nuestras inteligencias no son suficientes para comprender tu palabra. Por eso te buscamos, para que tu Espíritu nos dé la bendición de poder comprenderla, de poder entenderla y tener una reflexión que nos lleve a que nuestras vidas puedan ser transformadas. Gracias por Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Recién acaba de pasar el 31 de octubre. Una fecha que a nivel mundial se vuelve popular por precisamente las fiestas que se celebran, ¿no? Pero la celebración de estas fiestas fue ocasión para otro acontecimiento importante en la ciudad de Wittenberg hace alrededor de 505 años. Voy a contar un poquito más acerca de eso un poquito más adelante. Ese acontecimiento trajo una bendición increíble porque derivó en un movimiento que puso al alcance de la gente común la Sagrada Escritura. Antes de ese acontecimiento, muy pocos tenían acceso a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura estaba en idiomas que la gente no hablaba. La gente popular no hablaba, solo lo hablaba cierta élite, especialmente los que pertenecían al clero. Y por lo tanto, la Santa Escritura era virtualmente desconocida para la gente común. Por lo tanto, la experiencia espiritual de la gente estaba fundamentada en lo que se les decía, porque no tenían cómo comprobar si lo que se les decía era correcto o no. Entonces ellos simplemente les tocaba aceptar lo que se les decía. No había manera de saber si eso era verdad o no. Y una cosa que nosotros no debemos perder de vista jamás es el hecho de que la Escritura, la Santa Escritura, la Sagrada Biblia, no existe por voluntad humana. Es un regalo de Dios. En la segunda carta que Pedro escribe, en el capítulo 1 y en el verso 21, lo dice claramente. Me encanta ese pasaje. Dice, porque nunca la Escritura fue traída, porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana. Sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, claro, la Sagrada Escritura no existe por voluntad humana, existe por voluntad divina. Y quien la motivó, quien la condujo, quien habló, quien inspiró, fue el Espíritu Santo. Y esto es importante, importantísimo, porque nos dice no es de invención humana, y segundo, nos dice que el Espíritu Santo habló por medio de los escritores que se vieron involucrados, ¿no?
que les llamamos, o la Biblia les llama profetas, ¿no? Y en 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Y dice para redarguir, y a mí me llama la atención porque dice para instruir en justicia. Es decir, que el propósito por el cual Dios nos da la Sagrada Escritura es para instruirnos en lo que es correcto, para corregirnos lo que estamos haciendo mal o que no hemos entendido, ¿no? Dice que fue inspirada por Dios precisamente para eso, ¿no? Y dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. No es que algunas partes de la Biblia sí fueron inspiradas y otras no, sino que dice toda la Escritura. Y dice a fin, este es el propósito, ¿no?, de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, claro, Dios es maravilloso porque Él anhela que la raza humana, nosotros, usted, que oye, que ve, que comparte esta reflexión, quiere que seamos perfectos, ¿sí? Que volvamos a la perfección original con que Adán y Eva fueron creados. Entonces, a fin de que recuperemos ese estado de santidad, es que nos ha dado la Biblia, ¿no?, que nos ha dado la Escritura, ¿verdad? Por eso es que dice para instruir en justicia, es decir, instruir en lo que es correcto, ¿verdad?, a fin de que el hombre de Dios, dice, llegue a ser perfecto. Y hay un asunto que es importantísimo, y es que la ignorancia es peligrosa, es sumamente peligrosa. Recuerdo cuando éramos estudiantes de último año en mi formación profesional básica, tenía un compañero que su papá era administrador de una finca de café. Y entonces nos contó que no sé si era en esa finca o en una finca vecina, había algunas personas se encontraron o usaron algún pesticida de esos que eran altamente tóxicos. Sin embargo, como no sabían leer, entonces tuvo lugar una fatalidad, ¿no?, porque no sabían leer. Y claro, desafortunadamente a una o más personas, murieron, ¿verdad? Y algo similar ocurre cuando nosotros no logramos discernir las cosas relacionadas con la espiritualidad, es decir, con la religión, o sea, en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. La ignorancia es peligrosa, la ignorancia puede ser mortal. Y en Oseas, el capítulo 4 y el verso 6, Dios, hablando a través del profeta, dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, claro, y por supuesto, nosotros no tenemos otra fuente para conseguir conocimiento de Dios sino en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la Sagrada Escritura. Esa es la única fuente confiable, es la única, no hay otra. Para eso en las Sagradas Escrituras. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en su primera venida y cumpliendo el ministerio terrenal que desembocaría en su sacrificio, durante los 3 años de ministerio público siempre fue asediado por los enemigos religiosos, ¿no?,
los fariseos, los saduceos, los herodianos. Entonces, y sucede de que siempre quisieron hacerle preguntas para ponerle trampas y todo eso. Sin embargo, es interesante lo que el Señor Jesucristo él siempre le respondía, y en Mateo 22-29 les dijo así. Estas son palabras de Jesús. Oigan lo que le dijo. Erráis. O sea, ustedes están equivocados, les digo. Ustedes cometen un error. Eso es lo que quiere decir. Erráis. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, claro. Entonces, note lo que Jesús le dijo a aquellos hombres. Y que quedó registrado para que también nosotros lo hagamos nuestro, ¿no? Dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ignorar las Escrituras es un error. Ignorar las Escrituras nos va a meter en ¿qué? Nos va a meter en una serie de caminos que no llevan a donde Dios quiere que vayamos. Entonces, no podemos correr el riesgo de perdernos ignorando las Escrituras. O sea, ignorar las Escrituras es un riesgo mortal. Es un riesgo mortal. ¿Verdad? Porque no se puede conocer el camino que lleva a la vida eterna fuera de las Escrituras. No hay otra fuente de conocimiento. Entonces, el cristianismo no puede existir sin la Biblia. Es imposible, ¿verdad? Y el cristianismo verdadero está fundamentado precisamente en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, no se puede ni ignorar ni se puede contradecir. Entonces note lo siguiente, ¿qué pasa cuando usted contradice la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted contradice la Biblia, usted está contradiciendo al Espíritu Santo. Usted está contradiciendo a Dios. Eso es la realidad. O sea, no se puede separar. No se puede separar la palabra escrita del que la inspiró. Entonces, recuérdelo. Contradecir la Biblia es contradecir al Espíritu Santo, es llevarle la contraria a Dios. Una religión que ignora la Sagrada Escritura o una parte de la Sagrada Escritura, esa no es una religión legítima, no es cristianismo legítimo. Puede ser una variante de cristianismo, pero falsificado o fraudulento, ¿verdad? Porque, recuérdelo bien, esto grábeselo y póngalo ahí en su cabecita. El cristianismo legítimo, el de verdad, ese está fundamentado exclusivamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Y en Efesios, en el capítulo 6 y el verso 17, en el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una descripción de la armadura de Dios que nosotros debemos vestir como buenos soldados involucrados en este conflicto que ya lleva miles de años entre Dios y el comandante de las fuerzas del mal, que es el adversario, ¿no? Entonces,
Y una de las cosas que me llama la atención, bueno, todo me llama la atención, pues, pero algo que destaca es el hecho de que en la armadura de Dios, dice el capítulo 6 y el verso 17, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y ahora note usted lo siguiente. ¿Por qué es la espada del Espíritu? ¿Sabe por qué? La espada es un instrumento, es un arma, ¿verdad? ¿Que sirve para qué? Sirve para cortar. Entonces, la Biblia como espada corta mis errores cuando yo la recibo. La Biblia como espada me corta y me separa del mundo. Y claro, por supuesto, la Biblia como espada corta esa relación de esclavitud que tenía en el imperio del mal. Me corta, me libera. Y claro, ¿verdad? Y va cortando todos estos mis malos hábitos al irme mostrando cuál es el camino verdadero. Le pongo un ejemplo. Muchos de nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, hacíamos y decíamos algunas cosas que claramente son pecados y formaban parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a conocer la Biblia, nos damos cuenta, ¿verdad?, que eso no es la voluntad de Dios. Y que siendo que no es la voluntad de Dios, eso para nosotros es dañino y es destructivo. Y que eso nos causa separación con Dios. Y por lo tanto, cuando la Biblia nos lo muestra como espada que es, corta esas cosas, ¿no? Y esas cosas van quedando como van quedando afuera. Y se va cumpliendo el propósito que decía ya en la segunda de Timoteo 3:16 y 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces va cortando, ¿verdad? Va cortando las malas relaciones, va cortando los defectos, entonces va cortando nuestros intereses materialistas mundanos y nos va guiando por el camino que Dios ha establecido para que nosotros andemos en él. Además, es una espada porque es un arma que nos sirve para defendernos. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros del uso de la espada del Espíritu lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo encontramos que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto y estaba en ayuno 40 días. Y al final de los 40 días, cuando humanamente estaba más debilitado, entonces apareció ahí un ángel caído, por supuesto, ¿verdad?, con sus tentaciones. Y claro, ya usted sabrá, ¿no?, conocerá las tentaciones. Y claro, ¿cómo se llama? Citar este acontecimiento no es tanto para pensar en las tentaciones, sino para pensar en la reacción de Jesús a cada una de ellas. Note, Jesús está en el capítulo 4 de Mateo, y en el verso 4, Jesús responde, escrito está. O sea, dio con la espada, sacó la espada. Y luego, bueno, Satanás vuelve con la segunda tentación y de nuevo el Señor Jesús saca la espada. Y de nuevo vuelve a decir, escrito está. Y en el verso 10, la tercera tentación, ¿verdad?, de nuevo el Señor Jesús vuelve
con escrito está. Entonces, claro, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y Jesús la utilizó con maestría para enfrentarse al enemigo, para enfrentarse a la tentación, para enfrentarse al error, para enfrentarse al fraude, para deshacer el mal. ¿Verdad? Y claro, ¿qué más ejemplo nosotros necesitamos? Si Jesús es el ejemplo máximo, ¿quién soy yo para tratar de defenderme de la tentación y del error, de la falsedad y del fraude con mis propios razonamientos? No se puede. Es inútil. Nosotros debemos hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Siempre responder con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. En nuestra boca, a flor de labios, debe estar siempre escrito está. Escrito está. Así estaba en los labios de nuestro divino Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, y es interesante porque, claro, se enfrentó con Satanás y entonces Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y nadie lo sacó de ahí. Es que así debemos ser nosotros también, ¿no? Escrito está, y nadie debe sacarnos del escrito está. Y en cierta oportunidad se le acercó alguien a Jesús y le hace una pregunta. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, los versos 25 y 26. Alguien se acerca a Jesús y le hace una pregunta. La pregunta que le hizo fue esta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mire la respuesta de Jesús. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y esa fue la respuesta de Jesús. Jesús le estaba diciendo, no esperes que yo te diga otra cosa distinta de lo que está escrito. Y esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que Dios les ha hablado, que han tenido visiones, que han tenido sueños, de cosas que contradicen la Escritura. Si usted tuvo una visión, si usted tuvo un sueño, si usted tuvo una aparición, usted tuvo lo que haya tenido, y eso es contrario a la Escritura, usted puede tener 100% de seguridad que eso no venía de Dios. Y tenga cuidado. ¿Ya? Porque Jesús fue bien claro. Cuando alguien le preguntó, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, que está escrito, le dijo. ¿Cómo lees? Y es interesante también porque en ese mismo sentido, en la parábola del rico y Lázaro, cuando en la historia el rico le dice, déjame para que vaya a advertir a mis hermanos. ¿Y cuál es la respuesta que recibe? La respuesta que recibe es, a Moisés y a los profetas tienen. Que los lean. Claro, esa era la parte de la Biblia que estaba escrita. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, ¿no? Moisés eran el Pentateuco y los profetas eran el resto de la Biblia. Entonces, a Moisés y a los profetas tienen. Y esa fue la respuesta. Entonces, claro, si Dios nos ha dado las Escrituras como un manual para la vida humana, para que la imagen de Jesucristo sea reconstruida en nosotros,
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar a diario, ¿no? Con eso nos debemos alimentar, a fin de ir creciendo cada día, ¿verdad? Recuerde, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios trajo todos los mundos a la existencia a partir de la nada. Es decir, hay poder en ella, hay poder para transformarle su vida. ¿Ah? Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nos cuenta que cuando él había sido crucificado y fue sepultado, resucitó al tercer día, entonces los discípulos, no todos, habían tenido todavía la oportunidad de encontrarse con el Jesús resucitado, y entonces iba una pareja camino a Emaús. Emaús estaba más o menos a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban caminando, ¿no? Y cuando Jesús se acerca a ellos y les pregunta, ¿y a ustedes qué les pasa? Ah, pero ¿y que sos extranjeros que no sabes lo que ha pasado? Nosotros pensábamos que Jesús era el profeta, era el Mesías, y ahora ya es el tercer día de que él fue sepultado. ¿No? Y entonces, miren lo que Jesús les dice, es interesante. Dice, comenzando, dice el verso, estoy en el verso 27 de Lucas 24. Comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús, para certificar que él era el Mesías, lo hacía basado en la Biblia, ¿verdad? Y por eso les dice, ustedes insensatos y tardos de corazón para creer, les dijo. Y entonces dice que comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba lo que las profecías de él decían, lo que la escritura de él decía. Él les estaba diciendo, miren, si está escrito, si ustedes no tuvieran problemas, si tan solo entendieran la escritura. Y claro, ¿verdad? Entonces dice que les fueron abiertos los ojos, ¿no? Entendieron, dice que su corazón ardía cuando Jesús les explicaba esto. Y por eso es que en el Salmo 119, 105, ese texto que es tan conocido y tan popular, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, compara a la Biblia con una lámpara, ¿verdad? Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, usted aparta la Biblia de su vida y entonces anda en tinieblas. Anda perdido, ¿verdad? Anda sin rumbo. Bueno. Entonces, no, necesita la lámpara. La lámpara es la Biblia. Y el apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, en la segunda epístola, en el capítulo 1 y en el verso 19, dice que la palabra profética, la llaman, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, usted rechaza la palabra y ¿cómo se queda? Se queda en oscuridad. Queda en oscuridad. Entonces, porque la palabra trae bendición, la palabra trae luz, la palabra nos orienta, ¿no? En Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 3, dice, oiga, bienaventurado, o sea, dichoso, o sea, feliz, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces note,
Dios estaba diciendo, bienaventurado, hay bendición. Hay bendición en leer la Escritura, en escuchar la Escritura y obedecer, porque por eso dice, y los que guardan las cosas en ella escritas. Y en San Juan, en el capítulo 5 y el verso 39, a los enemigos que siempre le acechaban y que le cuestionaban su ministerio, Jesús les dio un consejo y les dice: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Hay gente que dice: ay, a mí me habría gustado vivir en el tiempo de Jesús. Bueno, sí, nos habría gustado, pues, pero por más que nos guste, eso no es una realidad. Pero la buena noticia es esta, que usted sí puede conocer a Jesús. ¿Y cómo? Por medio de la Escritura. Eso es lo que Jesús dijo. Escudriñar las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Entonces vaya a los evangelios y vaya a toda la Biblia. Dice que toda la Biblia habla de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Verdad? Toda la Biblia habla acerca de Jesucristo. Entonces necesitamos escudriñarla, ¿no? Es decir, escudriñar quiere decir estudiar a profundidad. La palabra de Dios no es una literatura cualquiera. No es como ponerse a leer un libro de autores humanos. No. Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Y requiere qué? Requiere una actitud de humildad y de reconocimiento de la autoridad divina de la palabra. Si no se tiene eso, el estudio de la Biblia no va a ser fructífero. Y es interesante porque uno de los capítulos finales de este conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que lleva alrededor de más de 6.000 años, porque solo la historia de la humanidad es más o menos 6.000 años y no sabemos cuánto tiempo pasó desde la rebelión en el cielo. Uno de los acontecimientos o de los capítulos finales de este conflicto será la batalla de Armagedón. Y la batalla de Armagedón, contrario a lo que muchos sensacionalistas han querido mostrar, no es una guerra de ejércitos humanos. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Es un enfrentamiento doctrinal, ¿sí? Es un conflicto. Recuerde lo que la Biblia nos dice, ¿no? La Biblia dice en Efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? No. Él dice: nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la batalla es espiritual. La batalla es espiritual. Armagedón será una guerra espiritual. Será un enfrentamiento entre creencias. Un enfrentamiento doctrinal, si quiere llamarle. Y claro, ¿en qué lado va a estar de los bandos en conflicto? ¿Va a estar una persona? Depende de cuál sea la creencia o la fuente de autoridad que esa persona reconozca. Explico. Mire, la fuente de autoridad en asuntos religiosos, solo hay dos opciones, no hay más. Uno es la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. Esa es una opción.
Y la otra opción son las ideas humanas, las ideas de los hombres. Por supuesto, las ideas de los hombres pueden ser diferentes, pero son ideas humanas. O sea, en el Armagedón lo que vamos a tener es un enfrentamiento entre las ideas divinas reveladas por Dios en su palabra y las ideas humanas. Ahora, las ideas humanas pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, pueden ser dogmas de fe. Simple y sencillamente a algún religioso se le ocurre decir, miren, esto es así. O a un concilio se pone de acuerdo y dicen, mire, esto así va a ser, es así. Pues son ideas humanas. O puede ser también tradiciones, ¿no? Tradiciones. Costumbres que a fuerza de repetirlas todos los años en algunas comunidades o pueblos, culturas, religiones, se vuelven tradiciones, pero son humanas. También pueden ser filosofías. Mire, la Tierra, la humanidad, la sociedad está llena de filósofos, ¿no? Diciendo una serie, algunos dicen algunas cosas sensatas, y claro, hay otros que dicen una serie de disparates, y sin embargo, en términos espirituales, las ideas, la filosofía simple y sencillamente son ideas humanas, ¿verdad? Y claro, otra modalidad del pensamiento humano es la falsamente llamada ciencia. Mire, a medida que el tiempo transcurre nos vamos dando cuenta cómo lo que una vez se aceptó como verdades científicas ahora están desacreditadas, ¿no? Y especialmente ahora hemos visto cómo muchos supuestos científicos simple y sencillamente son un fraude comprado por los que les financian las supuestas investigaciones para que digan esto o lo otro, ¿no? Ideas humanas. Ideas humanas. Otra forma que pueden tomar las ideas humanas son ¿qué? Son las doctrinas religiosas torcidas a conveniencia propia, ¿no? ¿Verdad? O también pueden ser encíclicas o acuerdos conciliares y cosas de ese tipo. Entonces, no olviden, el enfrentamiento es entre la Biblia, que es la revelación de Dios para que la raza humana pueda volver al estado original de santidad y perfección. Esa es la Biblia, ¿no? Es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, en el enfrentamiento está la palabra de Dios versus la palabra de los hombres. Puede ser religiosa, puede ser atea, puede ser filosófica, puede ser lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran, pero palabra de hombres. Y en relación con esto, creo que es importante que miremos un poquito algunas cosas que nos presenta la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Fíjese que en Marcos el capítulo 7 y en el verso 9, Jesús hizo esta declaración. Oiga, dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Él está reprendiendo, ¿verdad? Él está reprendiendo a todos aquellos que cuando tienen frente a frente la palabra de Dios y la tradición, abandonan la palabra de Dios para ir en pos de la tradición. Y hay un ejemplo que es tan notorio en esto, ¿no? Mire, si usted se va a los 10 mandamientos allá en Éxodo 20 y mira el cuarto mandamiento, respecto al día de reposo, Dios dice, miren, el séptimo día, el sábado, es el día de reposo. ¿Ya? Va a Deuteronomio 5, ahí lo repite, ¿verdad? Ese es el mandamiento de Dios. ¿Pero cuál es la tradición? Bueno, en el Islam la tradición es guardar guardar el sexto día.
el viernes. Y en el resto de la cristiandad, entre comillas, la tradición es guardar el día domingo, el primer día de la semana. Eso es tradición. O sea, es simple y sencillamente es algo que muchos han aceptado como dogma de fe. Lo aceptaron como tradición. No hay respaldo bíblico para eso. Entonces Jesús dice, ustedes, dice, invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en Mateo, el capítulo 15 y el verso 9 dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese es un mandamiento de hombres. Y claro, no, el tema no es, es estudiar cómo la cristiandad, y digo siempre entre comillas, se apartó de una serie de verdades, no solo de la verdad del día de reposo, sino que de muchas otras. Entonces, pero eso es lo que hicieron, ¿no? ¿Verdad? Dice, deshonrar a Dios, porque dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en Hechos, el capítulo 5 y el verso 29, cuando los discípulos fueron intimados a dejar de predicar la palabra de Dios, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, claro, en el Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y entonces el poder del cielo les asistía, ¿no? Y entonces ellos respondieron. De hecho, en el capítulo 5 y el verso 29 dice así. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, mire, es fundamental. Es fundamental. A ellos se los metía en la cárcel, se les azotaba, bueno, hasta se les acusaba, amenazaba con la muerte. Y se les decía, no prediquen eso. Pero ellos dijeron, Dios nos ha dicho que sí. Y es necesario obedecer a Dios antes que... Esa es la actitud del verdadero cristiano, el cristiano legítimo. El cristiano legítimo no se pliega, no está sometido a las ideas humanas si estas ideas contradicen la revelación que Dios ha hecho, ¿verdad? Porque no es rechazarlo, porque es humano, no es eso, ¿verdad? Sino si esas ideas humanas son contrarias a la Sagrada Escritura, de eso se trata, eso hay que rechazarlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este texto aparentemente sencillo tiene una profundidad increíble. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos como Señor a aquel cuya autoridad reconocemos. ¿Y cómo sabemos que reconocemos la autoridad de alguien? Porque le obedecemos. Entonces, claro, si nosotros obedecemos a Dios, entonces estamos reconociendo su autoridad. Dios es nuestro Señor. Pero si nosotros rechazamos la palabra de Dios, rechazamos la autoridad de Dios, estamos rechazando a Dios como nuestro Señor. Y por supuesto, imagínese usted, ahora pareciera que está de moda que la autoridad, lo que se debe obedecer en el mundo es lo que dice la ONU, o lo que dice la OMS, o lo que dice el Foro Económico Mundial, o lo que dice el Vaticano, o lo que dice allá, lo que dicen en Brooklyn, o lo que dicen en Utah, o lo que dicen en donde sea, ¿no? Si nosotros obedecemos eso, y eso es contrario a la palabra de Dios, esos son nuestros señores, no es Dios, ¿verdad?
Esos son nuestros señores, no es Dios. Así es de que es importante, recuérdelo bien, ¿verdad? A quien usted obedece indica cuál autoridad es la autoridad a la cual usted se somete y que por lo tanto ese es su Señor. Y en Lucas, en el capítulo 6, perdone, y el verso 46, mire usted el reclamo que hace Jesús. Y yo creo que es un reclamo muy válido ahora para la cristiandad, ¿verdad? Es un reclamo muy válido. ¿Por qué? Miren lo que dijo Jesús, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, Jesús está diciendo, miren, si no me obedecen, yo no soy su Señor. El Señor de ustedes es aquel al que ustedes le obedecen. ¿Okay? Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me llaman Señor? Dice, si no hacen lo que yo les digo. Entonces, claro, o sea, nosotros no podemos llamarle Señor a Jesús, llamarle Señor a Dios, si rechazamos su palabra, si rechazamos la Biblia, ¿ya? Si no la obedecemos. No podemos. Él no es nuestro Señor. Si nosotros descartamos o despreciamos o ignoramos la Sagrada Escritura. Muy bien. Hace 505 años, el 31 de octubre de 1517, en la ciudad de Wittenberg, un sacerdote católico, hastiado de ver cómo la religión se había apartado tanto de la Biblia, escribió un cartel y lo clavó en las puertas de la catedral. Ese cartel es conocido como las 95 tesis. Y mire usted qué interesante. Él escogió el 31 de octubre. ¿Por qué? Ocurre que en esas fechas, del 31, comienza toda esta celebración que tiene que ver con los muertos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y llegaba muchísima gente a la catedral, ¿no? De Wittenberg para las celebraciones que ahí habían y todo. Y entonces, claro, mediante el estudio de la Biblia se dio cuenta, pues, que habían tantas cosas que eran un error, eran un engaño. Y entonces escribió 95 cosas ahí, 95 argumentos, con la esperanza de ¿qué? Con la esperanza de que se corrigieran esos errores en su iglesia, ¿verdad? Esa era la esperanza. Obviamente, esos errores no se corrigieron, ¿verdad? Y al contrario, al final lo excomulgaron, ¿verdad? Pero una de esas 95 cosas que decía ese cartel que clavó en la puerta, hacía la afirmación de que en asuntos espirituales o en asuntos religiosos, en el cristianismo, solo hay una fuente de verdad, solo hay una fuente de autoridad. Y esa fuente de autoridad es la Sagrada Escritura. Eso se llamó el principio de sola escritura. Nada más. Escrito está.
Escrito está, escrito está y escrito está. Sola escritura. Esta es una de las más grandes contribuciones de la Reforma. Es sacar a la luz que la autoridad en asuntos de religión no la tiene ningún ser humano. Eso es patrimonio exclusivo de Dios y que nos ha dado su revelación en la Santa Biblia, y que por lo tanto cualquier idea, cualquier doctrina tiene que ser probada por las Sagradas Escrituras. Y entonces, sola Escritura, nada más. Y en Apocalipsis, el capítulo 22, hay una advertencia. Hay una advertencia. Y mire, la base del cristianismo legítimo, la roca sobre la cual se edifica esa casa, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe aceptarse tal cual es. Usted no puede agarrar una tijera y comenzar a hacerle recortes, o agarrar un tape y comenzarle a pegar cosas que la Biblia no dice. No puede hacer eso, porque Dios advirtió que la Biblia está lista, está sola, está terminada. Oiga la advertencia. Dice Apocalipsis capítulo 22 y el verso 18, una advertencia solemne. Dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuáles? Si usted quiere enterarse cuáles son las plagas que le van a caer a todos aquellos que le agregan a la Biblia, vaya al capítulo 16 de Apocalipsis, ahí están descritas. Ahí, porque aquí dice: si alguno añadiere. Mire, la Biblia tiene 66 libros, no tiene más, ¿verdad? Entonces, claro, si alguien se atreve a añadirle, aquí tiene la advertencia, ¿verdad? Si alguno añadiere, dice, a esto, Dios añadirá a él que las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 16 es que describe las plagas. Pero también dice en el verso siguiente, o sea, Apocalipsis 22, 19, dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, usted no puede esperar salvación. Usted no puede esperar vida eterna si usted se atreve a quitar algo de la Sagrada Escritura, mucho menos algo de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, y dice el verso: Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Es decir, las promesas de vida eterna, las promesas de comer del árbol de la vida, las promesas de estar en la presencia del trono de Dios, la herencia en la tierra nueva, las mansiones prometidas por Jesús, no tenga esperanza de nada de eso si usted le quita a la Biblia. Y claro, algunos le quitan haciendo el ojo pacho para ciertas partes de la Biblia, ¿no? Haciéndose ahí, como dicen a veces los muchachos, haciéndose los mareados, ¿no? Con eso, y haciendo como que eso no vale, como que eso no importa, diciendo que eso era para otro tiempo, que no es para hoy. Dios advirtió: no le agregue ni le quite. Si le agrega, las plagas le van a caer a usted. Si le quita, su nombre será borrado del libro de la vida y no tenga expectativas de ninguna de las promesas que Dios ha hecho
para los que se salvan. Y en la batalla de Armagedón, que ya hablamos, que es un enfrentamiento doctrinal, es un enfrentamiento de ideas religiosas, porque no es de cualquier otra idea, no, son ideas religiosas. Es un enfrentamiento espiritual. En un lado van a estar todos aquellos que han aceptado la autoridad de la Sagrada Escritura, que han hecho de sola Escritura su grito de batalla. Eso van a estar en un lado, ¿verdad? Eso indica que el Señor de ellos es Dios. Eso indica, ¿verdad? Y entonces, en el otro lado, en la batalla de Armagedón, en el bando opuesto, ¿quiénes estarán? Estarán todos aquellos que rechazaron la Sagrada Escritura, que la despreciaron, que no hicieron caso de ella, que desconocieron la autoridad de Dios y que en vez de eso aceptaron que la autoridad de las ideas humanas. Entonces esto es la oposición entre el número 7, que es perfecto, que es completo, y el número 6, que es imperfecto, incompleto, que es humano. El número 7 es divino, el número 6 es humano. Eso es, ¿verdad? Recuerde, en el Armagedón estarán enfrentados los que han aceptado la autoridad de Dios por medio de la Sagrada Escritura, que hicieron de sola Escritura su grito de batalla, y en el otro lado estarán aquellos que se pusieron bajo la bandera de las ideas humanas, ya sean religiosas, sean filosofías, sean ideologías políticas, sea lo que sea, pero ideas humanas, ¿verdad? Religiones que tienen su base en tradiciones, en inventos, ¿verdad? Que la Biblia no sostiene. Esos son los que van a estar en el otro lado. Y mire usted cómo es. Fíjese que en este conflicto, usted y yo debemos de tener cuidado de no depender de nuestros sentimientos. Bueno, los sentimientos son ¿qué? Son humanos y son cambiantes. Entonces, yo le invito a que no dependa de los sentimientos. Yo he escuchado a algunos que dicen, se les invita, no, mire, venga a la iglesia, estudie la Biblia, ¿verdad? Conozca a Jesucristo. Y entonces dicen, ay, es que yo no siento nada. Y hermano, amigo, es que no se trata de sentir. No dependa de sus sentimientos. Dependa de lo que dice la palabra de Dios. De eso dependa, ¿verdad? No dependa de sus emociones. No dependa de los milagros. Algunos piensan que si ocurre un milagro, que si escucha una voz de manera sobrenatural, o mira una aparición, o cosas parecidas, no dependa de eso. La Biblia dice bien claro que los demonios pueden hacer eso. En 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice. Y así también todos sus ministros, dice, sus ángeles y sus seguidores. No dependa de milagros. Si usted depende de milagros, va a terminar en el lado equivocado de Armagedón. Si usted depende de las emociones y depende de los sentimientos, va a terminar ahí. No dependa de eso. No dependa de la falsa ciencia. Algunos dicen, no, que los científicos dicen, mire, si los científicos son humanos, Dios sabe más que los científicos. Los científicos no le pueden dar vida eterna. Los científicos no le pueden perdonar sus pecados. Los científicos son hombres falibles, algunos de ellos fraudulentos, ¿verdad? Entonces no dependa de eso. Dependa de Dios. No sea víctima del engaño. Miren lo que dice. Dice que Satanás fue arrojado del cielo y se fue a hacer guerra, dice, sabiendo, y a engañar a las naciones sabiendo que tiene poco tiempo.
¿verdad? Engañar a las naciones. Entonces, claro, hay toda una conspiración diabólica para desacreditar la Biblia, para que la gente funcione ignorando la Biblia. Entonces usted hoy, en esta hora, debe entender bien clarito. Mire, fíjese que todos aquellos que acepten la autoridad de Dios y que su fundamento sea la sola Escritura, estos son los que recibirán el sello de Dios. Y todos aquellos que dejen de lado la Sagrada Escritura y se sometan a los dogmas humanos, cualquiera que sea, esos recibirán la marca de la bestia. Entonces, ¿cuál va a ser su caso? ¿Cuál va a ser su caso? Piénselo y examine sus creencias, examine las doctrinas. A veces, claro, nos enseñaron doctrinas cuando éramos niños y las aprendimos y las hemos creído y las hemos amado hasta que las comparamos con lo que dice la Biblia y nos dimos cuenta que habíamos sido engañados. Y mientras nosotros voluntariamente sigamos en el engaño, nos estamos preparando ¿para qué? Para recibir la marca de la bestia y estar en el lado equivocado de Armagedón. Entonces, Dios en su gran amor nos ha dado su palabra, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad como seres humanos ir a esa palabra, suplicar a Dios que nos ilumine, encontrar a Jesús en ella y comprometernos con él, aceptar su autoridad. Al aceptar la autoridad de la Biblia, entonces es que estamos aceptando a Jesús como nuestro Señor. Dios es nuestro Señor. Recuerda lo que él dijo. No me digan Señor si no me obedecen, dice. Entonces, si usted no hace lo que la Biblia dice, sino que hace la tradición que contradice a la Biblia, recuerde, el que inventó esa tradición ese es su Señor, no es Dios. Porque Dios es Señor de todos aquellos que se someten a su autoridad, y su autoridad está revelada en su palabra, en la Biblia sola. Y por lo tanto, sola Escritura es su grito de batalla. Yo le invito para que reflexione, para que agradezca a Dios por la vida y para que agradezca a Dios también por habernos dado esta lámpara y esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros no podríamos diferenciar entre la verdad y el error si no fuera por la Biblia. Jesús nos advirtió en el sermón de Mateo 24, que es el sermón apocalíptico, el sermón profético, donde habla del tiempo del fin, que abundarían los falsos profetas. Y usted no puede identificar si un profeta es falso o es verdadero, sino por medio de la espada del Espíritu, es decir, por medio de la Santa Biblia. Así de que conozca a Jesús, amístese con Él, reciba su autoridad, renuncie a todo aquello que lo ha estado preparando para recibir la marca de la bestia y venga a los brazos del Señor. Reconózcalo, acepte su palabra y dependa en asuntos espirituales solamente de la Santa Biblia. Sola Escritura tiene que volverse su lema, porque ese es el lema de los que recibirán el sello de Dios y estarán en el lado correcto en la batalla de Armagedón y serán trasladados al cielo con Cristo. Es mi deseo y oración
que usted pertenezca a ese grupo. Y más allá de mi deseo de oración es el deseo del Señor. Para eso nos dio su palabra. Agradecemos a Dios por ella. Que Dios les bendiga. Bendito Padre, por favor, haz que tu palabra germine en la mente y en el corazón de los oyentes. De tal manera que cada uno reconozca tu autoridad y por lo tanto te reconozca como Señor de su vida. Y entonces ponles el sello y prepáralos para ir al cielo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.